Hola a todos, les saluda el paraguas londinense. ¿Cómo están? Espero que les haya gustado el capítulo 1 de mi canal, que fue un poco mi carta de presentación. Yo sé que hay muchas cosas todavía que mejorar, pero poco a poco voy a ir mejorando mi canal. Bueno, también quiero aclarar que ayer me referí un poco a los paraguayos que emigraron, que salieron del país, ¿no? Hace mucho tiempo. También este canal va para todos mis amigos latinos que ya me reclamaron, que mis amigos de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de México. Tengo muchísimos amigos, afortunadamente. Eso es lo bueno que tiene Londres. Y bueno, en España también conocí muchos amigos extranjeros latinos. Quiero mandarle mis saludos. Así que va para ellos también este canal, porque ellos viajan conmigo también. Siempre me dicen, me gustan las fotos que pones y los videos y todo eso. Entonces, este canal va para ellos también. Bueno, hoy, como verán acá, el clima está un poco ya, por fin hace un poco de calor. Ustedes saben que en Londres el verano aquí es un poco malísimo. El sol está un poco escondido este verano. El año pasado estuve mejor, había más sol. Y bueno, salió un poco, hace un poco de calorcito ya hoy. Esta semana va a estar mejor. Les voy a hablar un poco de lo que es el transporte público hoy. Las conexiones, los autobuses, vamos a viajar en metro. Les voy a hacer un viajecito en metro para que vean cómo es allá abajo. Bueno, para que conozcan un poco y cuánto cuesta, las conexiones con los autobuses, trenes y todo eso. Les voy a ir mostrando a poco, ¿ok? Estoy aquí en un parque que está cerca de mi casa. Es un parque que me gusta mucho, que muchas veces vengo a hacer ejercicio aquí. Está muy bien, es súper tranquilo. También hago barbacoa. Haré un video más adelante con las barbacoas. Con mis amigos argentinos que siempre están ahí pendientes de los asados que hago. Bueno, les mando un saludo. Voy a ir mostrándoles de a poco. Voy a editar un poco el video para que no sea tan largo. Entonces les voy a ir mostrando cómo funciona el tema aquí. ¿Ok? Bueno, este es el sistema de pago que se llama la Oyster Card. Como verán, con este ustedes le cargan dinero ahí, lo que sea, por semana, le pueden cargar lo que quieran. Y esto conecta con los autobuses y el metro. Luego les muestro la máquina cómo cargar. Ok, aquí está. Bueno, como verán, aquí todavía el 19 de julio se van a liberar muchas cosas de la pandemia por el tema de mucha gente ya está vacunada, pero igual van a seguir manteniendo los cubrebocas en los transportes públicos, en los lugares cerrados como supermercados, shopping centers, entonces eso va a seguir siendo obligatorio en los lugares en los transportes públicos más bien, y en lugares cerrados como supermercados y todo eso. Entonces aquí vamos a hacer una conexión. Agarré un autobús que me llega a la estación más cercana del metro de mi casa. Entonces pues me tengo que ir al centro a hacer un par de cosas, pero voy a aprovechar para mostrarle un poco, ¿ok? Bueno, hola, estamos aquí. Entonces esta es la estación de Elephant and Castle. Acá voy a agarrar el metro para hacer la conexión. Como verán, agarré el autobús. Todo está conectado con la misma tarjeta de Oyster Card. Yo puedo usar autobuses, el metro e inclusive trenes en lo que sería la Gran Londres. Estoy en la zona Elephant and Castle, que es una zona muy latina, muy latina. Me siento como en casa aquí realmente. Aquí atrás había un shopping center antes. Si pueden, le voy a hacer un recorrido. Pero bueno, eso en otro video le voy a explicar un poco de la historia de este lugar, que tiene bastante historia. Por qué se llama Elephant and Castle, Elefante y Castillo. Es muy simpático el nombre, pero bueno, ya les contaré en otro video de eso. Y acá les voy a mostrar el underground por dentro. Nos vemos. Bueno, aquí como verán, estas son las máquinas para cargar. Esta es la Oyster Card, como la había mostrado, que puedo usar para el autobús, metro y trenes. Tú le pones aquí, ok, y ahí te dice cuánto dinero tengo. Le puedo cargar 5, 10, 20, lo que sea. Inclusive le puedo cargar por semana, por mes.
hay mucha gente que vive a las afueras de Londres, es por zona. Estamos aquí en zona 1, ahora les muestro el mapa. Pues hay mucha gente que viaja de zona 8, de zona 5 al centro para venir a trabajar bien a las afueras y gastan bastante dinero. Es bastante caro el transporte aquí. Entonces, como verán, ahí tengo 3,60, le puedo cargar lo que yo quiera, 5, 10, inclusive le puedo cargar de a 1, como ustedes quieran. ¿Okay? Bueno, aquí estamos, esta sería la línea negra, la Northern Line. Les voy a mostrar un poco aquí lo que es el mapa del metro. Entonces, para que tengan una idea de dónde yo estoy ahora, estoy por aquí. Este sería Elephant Castle. Yo me tengo que agarrar la línea negra, me tengo que ir hasta All Gates, más o menos, All Street, que es por aquí. ¿Okay? Entonces, ese es mi trayecto. Normalmente el costo depende de cómo lo pagues. También lo puedes pagar con tarjeta de crédito, con acá le llaman los contactless. Me imagino que habrá por ahí también. También usan los relojes o los celulares. Puedes pagar si tenés la aplicación con la tarjeta de crédito. Ya puedes pagar desde 2014, creo, 2015. Ya los autobuses ya no reciben, antes sí recibían dinero efectivo, cash, pero ahora a partir del 2014 no reciben más. Bueno, ahí está arribando mi tren. Creo que déjame ver si puedo dar la vuelta aquí. El popular Mind the Gap. También otra cosa que quería comentarle, que también acá los horarios están los peak time, que son las horas pico, sería entre las 6:30 y las 9 más o menos, que el tren, el metro y el tren son más caros. Por eso conviene, perdón por el ruido, conviene mucho más comprar tren por semana o por mes. Mucha gente lo compra hasta por año, pero por año es un poco peligroso, porque si se te pierde, perder dinero y para reclamar es todo un tema. Como verán, a esta hora está súper tranquilo, porque son exactamente las más o menos las 1:45 de la tarde. Entonces, a esta hora, a partir de las 2:30, 3 ya empieza a haber más. A las 3 empieza la hora pico aquí en Londres. Entonces empieza a haber más gente, más movimiento. Bueno, ahora con la pandemia estuvo muy parado, pero ahora sí volvió casi a la normalidad Londres. Como verán, está bien tranquilo. Bueno, lo que tiene el metro de Londres es que hay que caminar muchísimo, y hay que, cuando salís, tenés que seguir el way salida. Se camina bastante. Hay estaciones que puedes caminar hasta 10 minutos. Ok, como verán aquí las filas es grande. Filmar un poquito para que vean la escalera. Bueno, aquí les muestro como la misma tarjeta que usé para el autobús, que es la Oyster, donde le recargamos. Lo pones aquí, se me abre la puertita y seguimos para afuera. Ok, o sea que es fácil usar la tarjeta, inclusive con tarjeta de crédito o lo que sea. Bueno, espero que les haya gustado el paseo. Lo que me olvidé de mencionarle el precio, cuánto cuesta el pasaje, ¿no? El pasaje en autobús, si usas una ida, te cuesta 1,55 si tu Oyster Card tiene solo dinero. Entonces 1,55 y puedes agarrar varios autobuses en una hora. O sea, en el tramo de una hora. Si agarras uno y tenés que hacer conexión con otro autobús, el siguiente es gratis. Inclusive el tercero es gratis por el periodo de una hora. O sea que pagas solamente 1,50 por 3 viajes de autobús en una hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si agarras solo un autobús a una ida es 1,55. Y el metro, dependiendo de la zona donde vayas, si vas de zona 1, ahora por ejemplo que solamente me moví de zona 1, en zona 1 me cobró 2,40 una ida. Como mencioné anteriormente, la hora pico, que sería de 6:30 a 9,
en la mañana y de 4 a creo que a 6:30 de la tarde. Eso ya te cobran, como este viaje que hice me cobraría 3,40, 3,50 más o menos por ser hora pico. Pero como no estoy en hora pico me cobró 2,40. Entonces, y bueno, y depende mucho de los trayectos que hagas. Si, por ejemplo, si vas de zona 1 a zona 5, creo que te sale de 3 a 4 libras, dependiendo de la zona. Entonces así funciona el metro de Londres. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse a mi canal, acá le dan like, comenten si les gustó. Voy a ir mostrando más cosas de Londres, no solo de Londres, de mis viajes. Así que les mando un gran abrazo, espero que estén bien, cuídense, pónganse la vacuna. ¡Chau!